Hola de nuevo. En este video tutorial vamos a comenzar a ver el editor de textos Microsoft Word. Ya tenía unos vídeos que tenían unos cuantos años y he decidido renovarlos todos con la versión Office 365. Bueno, la primera pantalla que os vais a encontrar justo cuando abráis el Word en vuestro escritorio, recordad que para abrirlo pues podéis pinchar aquí en buscar o aquí directamente escribir la W y ya aparece Word. Hacéis doble clic sobre él y se abre automáticamente esta pantalla. Esto es lo que se le llama el backstage. Y aquí tenemos varios apartados. Tenemos el apartado de nuevo documento, que pone nueva. Podemos esconderlos con estas pestañitas. Recomendado para ti es documentos que hemos abierto recientemente. Incluso tenemos una barra para buscar si lo que queremos es buscar algo que no encontremos aquí a primera vista. Además, tenemos aquí una serie de botones en el panel de la izquierda y la barra de opciones que nos va a permitir modificar elementos como el idioma, por ejemplo. Lo tenemos aquí. Si vais a trabajar en varios idiomas, por ejemplo, yo trabajo con español y con inglés, por lo tanto, tengo los dos idiomas. Si no os aparece, pues podéis instalarlos dándole a agregar un idioma y buscar en la lista de idiomas y seleccionar cuál es el idioma preferido y cuál es el secundario. Lo mismo para las correcciones de textos. Tengo aquí también español e inglés. Además, tenemos otros elementos que iremos viendo más adelante. Como por ejemplo, en guardar, cada cuánto tiempo se auto guarda lo que estamos haciendo, que por defecto aparece en 10 minutos. Luego lo veremos. Vamos a darle a cancelar y una vez abrimos un documento nuevo, pues como veis, tenemos como siempre los menús arriba. Tenemos esta otra barra donde podemos activar el autoguardado. Nos va a preguntar dónde queremos que lo guarde. En nuestro Drive. Automáticamente podemos decírselo. Voy a desactivarlo. Tenemos un botón de guardado que también podemos activarlo con Control G. Como ya le hemos dicho que por defecto guarda cada 10 minutos, pues cada 10 minutos de trabajo hará un guardado automático. Y además, pues tenemos otras pestañas que nos permitirían personalizar estas barras de acceso rápido, que es esto de que estamos viendo aquí arriba. Aquí el nombre del documento, tenemos una barra para buscar y, pues bueno, como siempre, nuestro perfil de usuario, una zona de comentarios que veremos, edición, compartir y luego las pestañas de minimizar, de reducir tamaño y de cerrar. Pasamos directamente a los menús. Tenemos el menú de archivo, que como veis nos lleva al backstage. Tenemos el menú de inicio, que es el que vamos a centrarnos en este vídeo. Y luego además tenemos menús de insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar vista y ayuda. Hoy en este vídeo nos vamos a centrar solamente en esos tres primeros apartados. Bueno, el primer subapartado que nos aparece en el menú de inicio es el de pegar, que evidentemente hasta que no tengamos algo en el documento no lo podemos ver, así que lo veremos posteriormente. El segundo menú importante que tenemos aquí es el menú de fuente. El menú de fuente para mí es uno de los más utilizados y vamos a ver cómo trabajar con él. Pues bueno, para ello debemos escribir algo en el documento que tenemos aquí en blanco. Por ejemplo, vamos a escribir curso de Word 365. Vale. Aquí voy a comentaros varios atajos de teclado que voy a utilizar durante las explicaciones. El primero de ellos es el de zoom, que si bien podemos hacerlo desde aquí abajo con esta pestañita que tenemos aquí, podemos hacerlo más grande o más pequeño. Una forma muy rápida de hacer zoom es mantener la tecla de control pulsada y mover la rueda del ratón. Cuando la ruedo hacia arriba, se acerca, cuando la ruedo hacia abajo, se aleja. Bueno, esto lo voy a hacer para que veáis bien qué es lo que ocurre con el texto. Bueno, ya tenemos curso de Word escrito aquí y vamos a empezar a ver cómo funcionan la barra de fuentes, el apartado de fuentes. Para que veamos cómo se va modificando el texto, debemos seleccionar el texto. Para seleccionar un texto podemos hacer clic al inicio y arrastrar hasta el final sin soltar el botón o hasta el elemento que queramos hacer.
bien haciendo un clic a la izquierda, que veis que sale la flecha. Eso es el cursor que nos permite situarnos en cualquier parte del texto con esta, como si fuese una I mayúscula, pero si nos movemos a la izquierda, fijaos que se transforma en una flecha. Por lo tanto, al hacer un clic, automáticamente aquí se abre una barra de acceso rápido, que es esta que tenemos aquí, que a mí personalmente no me gusta mucho y la podríamos desactivar. Luego enseñaré cómo. Bueno, pues si seleccionamos el texto y nos venimos aquí, empezamos por el primer apartado, que es el apartado fuente, aquí mismo, vamos a volver aquí, si hacemos clic en el desplegable, nos podemos mover por todos y cada uno de los textos. O bien, con las flechas del teclado, arriba y abajo, ir desplazándonos. Voy a alinear el texto a la izquierda, simplemente para que veamos qué es lo que está ocurriendo. Lo voy a hacer un poco más grande. Ahí lo tenemos. Selecciono el texto. Y aquí, en fuentes, pues vais a ver cómo se va modificando el tipo de fuente. Bueno, como veis, hay infinidad de ellas. Incluso podríamos añadir más si así lo quisiésemos. Al lado de fuente tenemos el tamaño del texto, que también podemos modificarlo desplazándonos sobre él. Por ejemplo, 22. Si no nos convence esto, también tenemos una opción que es estos dos botones que vienen a continuación, que este es el de aumentar el tamaño de la fuente, que también podemos activarlo con los botones control mayúsculas y la tecla de mayor que están todas juntas, o con el botón de al lado, con control y la tecla de mayor que solamente. O bien con estos botones, o con este otro de aquí. Como veis, tenemos multitud de opciones para hacer eso. Además tenemos este otro botón, que es el de cambiar mayúsculas y minúsculas, que tiene varias opciones. Tipo oración, es decir, que aparece la primera en mayúsculas y todas las demás en minúsculas. En este caso, como tenemos la palabra Word, tipo oración lo mantiene porque es un nombre propio. Todo minúsculas, todo mayúsculas. Poner en mayúsculas cada palabra, es decir, curso de Word, cada una de ellas aparece en mayúsculas. Alternar mayúsculas y minúsculas. Pues bueno, esto es justo al revés que lo anterior. Para eliminar todo lo que acabamos de hacer, pulsamos aquí y se elimina la alineación, pero fijaos que no se ha eliminado lo de mayúsculas y minúsculas, por lo tanto lo vuelvo a poner en formato. Sí que ha vuelto al tamaño original de 11 y al tamaño y al tipo de fuente que por defecto aparece en Word desde hace ya un año o dos. El cambio de Calibri, que estuvo como 15 años, que fue la siguiente letra que apareció a Times New Roman, que era la que aparecía por defecto en las versiones anteriores, y la última modificación ha sido a el tipo de letra Aptos, que es el que aparece por defecto. Además tenemos las opciones de negrita, como ya sabéis, que podemos hacerlo así, o con control N, a ver si me aparece aquí para confirmar. Control. En este caso, control B en inglés es la que me funciona a mí. No estoy seguro de si es porque el teclado está configurado de otro modo. Pero bueno, aquí también pone control B, que es bold en inglés, negrita, es bold en inglés. Luego tenemos la K, que es cursiva. En inglés es italics, en este caso. Aquí han preferido mantener la B y aquí la K. Luego el subrayado, que es underline en inglés, aquí aparece con la S. Por algún motivo han decidido modificar solamente la combinación de teclas para cambiar a negrita y dejar control N para otra función. Ese subrayado que aparece aquí, que lo vemos, lo voy a centrar, lo voy a hacer un poco más grande, tiene varias opciones. Podemos hacer un doble subrayado, podemos hacer un subrayado más grueso, podemos hacer un subrayado de puntos, punteado, subrayado de guiones, subrayado de puntos y guiones mezclados, o de guiones y dos puntos, uno ondulado, ninguno, o elegir o bien el color del subrayado aquí en esta paleta de colores, por ejemplo,
Imaginad que lo queremos hacer azul y además un subrayado grueso, pues bueno, quedaría así, que puede quedar elegante para según qué cuestiones. Pero si no nos gusta ninguna de estas opciones, tenemos más subrayados aquí. Y como veis, en esta ventana, que es la ventana de fuente, dentro del apartado subrayado, aquí tenemos más opciones que no aparecían en las opciones por defecto, como ese subrayado doble, que podemos darle a aceptar, como veis, se ha agregado aquí. Voy a darle a deshacer. Justo al lado tenemos la opción de tachado. Tachado, como veis, también hace esto. Si no nos gusta esta opción de tachado, podemos venir aquí a más subrayados y aquí en la opción de tachado tenemos, en efectos, tenemos doble tachado también. Tachado, doble tachado. Luego veremos esta ventana con más profundidad. Vamos a eliminar el tachado. Vamos al siguiente apartado. El siguiente apartado que tenemos aquí, el siguiente botón es subíndice y superíndice. Por ejemplo, si queremos escribir x al cubo, por ejemplo, pondremos x3, seleccionaremos el 3 y lo pondremos en superíndice. Como veis. Pero si seguimos escribiendo, va a aparecer todo en superíndice. Por lo tanto, tenemos que desactivar el superíndice una vez lo insertamos. ¿De acuerdo? Queremos escribir x al cubo igual a 18, por ejemplo. Esto podría ser, nos puede servir para fórmulas. Lo mismo por si queremos hacer un subíndice. Por ejemplo, queremos escribir la fórmula del agua, H2O. Seleccionamos el 2 y lo ponemos en subíndice. Bueno, una vez vistos estos elementos básicos, vamos a entrar en más opciones. Tenemos aquí las opciones de texto, que se llama WordArt. Vamos a pulsar el botón aquí. Efectos de tipografía. Y aquí, pues bueno, tenemos algunos preestablecidos ya. Vamos a borrar todos los elementos que tiene ya esto. Lo vamos a dejar a 0. Y vamos a elegir de nuevo aquí. Como veis, va cambiando a estos formatos. Lo voy a alinear a la derecha para que lo veamos mejor, mientras voy haciendo los cambios. Bueno, como veis, tiene un montón de cambios. Además, podemos modificar, si elegimos este, por ejemplo, podemos modificar el contorno. Elegir, aquí lo tengo, un color distinto. No nos gusta el morado ese que ha aparecido por defecto y queremos poner un rojo, pues lo hacemos desde aquí. Pero no solo eso, sino que además podemos modificar el grosor del contorno. Más fino, más grueso. Fijaos que además esto tiene unas sombras que las podemos modificar desde aquí. Sombra hacia atrás o exterior. Sombra interior, es decir, que las letras tienen como relieve. La sombra la hace de los bordes hacia adentro, aquí lo hace de los bordes hacia afuera. Luego incluso con perspectivas, ¿vale? Dependiendo del ángulo desde donde está incidiendo el sol o la luz sobre estas letras, pues se verían de una forma. Yo personalmente las que más utilizo son estas de aquí arriba, que me parecen más útiles y más interesantes, sin llegar a ser demasiado exagerados. Además tenemos reflejos. Efecto de reflejo, ¿veis? Aparece abajo. Podemos hacerlo más exagerado, es decir, que se refleje solo una parte del texto, que se refleje un poco más o todo completamente. Luego tenemos reflejo de desplazamiento, es decir, que está separado del texto, ¿lo veis? Incluso más separado. Tenemos más opciones de reflejo aquí, que ya veríamos más adelante. Luego tenemos la opción de iluminado. Iluminado, como veis, crea como un contorno, como una aura luminosa. Podría ser interesante también en alguna opción. Tenemos muchas más opciones, desde cambiar el color de los iluminados por otro que nos guste más que no aparezca en estas opciones. Luego tenemos estilos de número. Y aquí, para ello, necesitamos escribir un número. Por lo tanto, voy a borrar el formato, voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si selecciono este número, lo voy a poner a la derecha para que lo veamos bien.
Y aquí en estilos de número, pues vamos a ir cambiándolos. ¿Lo veis? Se juntan un poco más. Aquí un poco más separados. Aquí hay posiciones distintas. Estilo antiguo tabular. Bueno, como veis, son opciones que tenemos también, aunque yo personalmente no las utilizo mucho. También tenemos la opción de ligaduras, que en cierto tipo de tipografías, algunas concretas, pues hace unas modificaciones que, bueno, tampoco lo veo absolutamente importante. Igual que el conjunto de estilos, pues, que tenemos aquí, tampoco lo veo útil en este momento explicarlo. Justo al lado de este botón tenemos el botón de resaltado. Resaltado lo que hace es la palabra que tengamos seleccionada. Voy a volver atrás. A ver si me vuelve el curso de Word. Ahí lo tengo. Lo voy a dejar centrado. Mejor. No sé si lo vemos mejor. Resaltamos lo que tengamos seleccionado. Por ejemplo, esta palabra la queremos resaltar en amarillo. Tenemos varias opciones de resaltado. Incluso, vamos a ver que si intentase resaltar en un color, si no tengo activada la opción de solo contraste alto, podría elegir un color que no me permita leer el texto. Pero si activamos contraste alto, solo me deja seleccionar colores en los que se lea bien el texto que tiene detrás, o por lo menos que se lea bastante bien. ¿Vale? Porque si elegimos un gris, pues no sé, colores muy oscuros, probablemente vamos a tener dificultad para leer correctamente esto. Por lo tanto, esta herramienta de solo contraste alto es muy interesante si a veces dudamos de qué color elegir. Y justo al lado tenemos el botón de cambiar el color de la letra, ¿vale? Esto es el resaltado, es decir, que si yo lo escribo o sea, lo resalto en gris oscuro, luego selecciono esto, puedo cambiar el color de la letra. También a cualquier color que me interese. Si pongo, por ejemplo, un gris oscuro también, probablemente tampoco vea nada. Entonces, si volvemos a seleccionar contraste alto, vamos a ver si ahora me lo permite. Aquí. Si tengo activado contraste alto en 1, en el color de la letra no me permite seleccionar contraste alto. Por lo tanto, si con gris me dice que con contraste alto puede ser solamente esta. O el blanco, a mí personalmente me parecería un buen contraste. Vamos a desactivarlo y elegir color blanco, que también nos permite verlo bastante bien. Bueno, antes de terminar, se me olvidaba comentar que tenemos aquí más opciones de fuente. En esta flechita que tenemos aquí, podemos pulsar sobre ella. Y aquí, como veis, tenemos fuente, estilo de fuente, tamaños. Color de fuente, tenemos todas estas opciones que veíamos antes. Color de subrayado si estuviese subrayado algo. En este caso no tenemos nada subrayado. Y aquí vamos a hacer un inciso en este apartado de aquí. Aquí tenemos tachado, que ya nos aparecía aquí por defecto. Doble tachado que no aparece. Superíndice y subíndice que sí que aparece en el acceso de las herramientas de fuente. Y luego tenemos una opción que no está tampoco, que es versalitas. ¿Qué es lo que hace versalitas? Vamos a escribir un texto. Voy a cerrar esto. Voy a poner, por ejemplo, curso de Word. Fijaos que en mayúsculas solamente tengo curso y tengo Word por ser nombre propio. Voy a eliminar los subrayados, no me los permite ahora borrar. Vale. Como digo, alineo a la derecha. ¿Qué es lo que nos permite hacer versalitas? Venimos aquí. Versalitas lo que hace es que transforma, o sea, lo hace todo en mayúsculas, pero las que son las mayúsculas, o sea, en el caso de haber mayúsculas y minúsculas, las hace más grandes. Es un efecto de texto interesante, fijaos, que puede resultarnos útil en algunos contextos. Además tenemos aquí la pestaña de avanzado, que nos va a permitir hacer algunas cosas más. Voy a quitar el versalitas primero. Me vengo a la pestaña de avanzado. A ver, le voy a dar a aceptar. Ahora. Me vengo a la pestaña de avanzado de nuevo. Hago clic aquí. Avanzado. Y aquí tenemos primero la escala.
La escala, fijaos que lo que hace es, sin modificar el tamaño de las letras, lo que hace es lo estira. El espaciado entre caracteres, escala, lo que hace es, como si fuese un chicle, el texto lo deja tal y como está, pero lo estira hacia los lados. ¿Vale? ¿Veis? Queda muy deformado. Vamos a darle a deshacer con control Z. La siguiente opción, bueno, fijaos que lo contrario pues haría eso, los pegaría todo. Es a modo de, como si el texto fuese elástico, pues lo estira o lo encoge. Vamos a dejar la escala del espaciado entre caracteres a 100%. Luego tenemos el espaciado, fijaos aquí abajo, espaciado normal, expandido o comprimido. Vamos a utilizar, bueno, veis aquí, ahora está comprimido. Fijaos que las letras se han juntado un poco más entre ellas y sin embargo si selecciono expandido, las letras quedan más separadas entre sí. Y esto además podemos ajustarlo desde aquí. Es decir, expandido en 2 puntos, por ejemplo. Fijaos que las letras aún se separan más, pero no hay espacio entre ellas. ¿Veis? Si yo intento seleccionar, aquí no han, aquí sí, evidentemente, porque son dos palabras distintas, pero entre ellas no hay ningún espacio. Vamos a volver aquí. Para el comprimido, pues todo lo que baje por debajo de 1, por ejemplo, si lo ponemos a 0,1, pues las letras se juntan más. Comprimido en un punto, fijaos que se está seleccionado comprimido y sigo dándole hacia atrás, hacia abajo, va poniendo comprimido en hasta 3 puntos, hasta el punto en el que se pueden montar las letras encima una de otras. Vamos a dejarlo otra vez a 0 y pinchamos aquí en posición normal o elevada. Y ahora para esto vamos a necesitar dos frases. Vamos a seleccionar el texto este y vamos a darle a borrar, formato, este botón de aquí. Vale. Vamos a necesitar varias frases. Como vamos a entrar ahora en el apartado párrafo, una forma muy rápida de crear párrafos que nos permitan trabajar con ellos es utilizando el siguiente truco. Si escribimos igual, ponemos lorem, ¿vale? Acabado en M. Abrimos paréntesis y aquí ponemos un número, por ejemplo, 10. Nos va a escribir 10 párrafos de un texto que se utiliza generalmente cuando se diseñan páginas web o en temas de diseño en general, de folletos, etcétera, etcétera, para rellenar de texto esos elementos y tener una vista previa sin necesidad de escribir los datos que luego aparecerían en esa página web o en ese folleto, los datos reales. Simplemente por tener una idea del tipo de letra, del tamaño, del espacio que rellenan, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto es un texto que no significa nada, parece latín, pero en realidad originalmente se extrajo de un libro escrito en latín, pero se fue modificando y hoy en día no tiene ningún sentido, no se puede traducir. Entonces, como digo, si ponemos igual lorem y escribimos 10, le damos al intro, voy a reducir el tamaño de la página. Veis que me ha escrito 10 párrafos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de este texto que, como veis, lorem ipsum dolor sit amet, como veis, no parece tener ningún sentido. Bueno, pues si en una de estas partes seleccionamos un texto, imaginaos este trozo de aquí, venimos aquí, y le damos a posición, esto no es subíndice y superíndice porque mantiene el tamaño de las letras. Vamos a poner posición elevada en 3 puntos, vamos a elegir 6 para que se vea más claro. Fijaos lo que ha pasado. Estando en la misma línea, tengo una parte del texto que está por encima del resto. Voy a darle a deshacer y ahora vamos a hacer lo contrario, que va a ser posición bajada. Vamos a dejarlo en 6 puntos para que veáis. ¿Veis? Tengo el texto por debajo de la línea del resto de
de la frase. Vamos a darle a deshacer. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el interletraje para fuentes. Si lo ponemos a 72, por ejemplo. Bueno, esto lo que hace en realidad es, en algunos tipos de letras, crear una separación entre pares de letras. Pero bueno, es algo muy concreto, tampoco nos interesa ahora. De hecho, en esta creo que no ha afectado nada en absoluto. Vamos a dejarlo aquí. A darle al 8, veis, no se modifica porque solo funciona con algunos tipos de fuente. Bueno, luego tenemos el tema de las ligaduras, que ya lo hemos visto antes. Formatos de números, que ya lo hemos visto antes también. Y bueno, conjuntos estilísticos. Luego tenemos aquí una opción que se llama efectos de texto, que son esto que os decía del BoardArt. Antiguamente sí que había algunas opciones que nos permitía hacer más cosas sobre ellos, como efectos de chispeado y demás. Pero ahora pues simplemente las opciones que tenemos aquí en BoardArt, si las activamos, pues bueno, nos tenemos más opciones aquí de contorno, guiones, grosor, etcétera, etcétera. Tenemos iluminado. Incluso, como veis aquí en los efectos de texto, se nos activa, se nos abre la ventana esta de formatos en el que podemos hacer rellenos especiales. Y aquí en este momento no lo vamos a ver casi porque la letra es muy pequeña, pero si lo hiciésemos muy grande, sí que podemos apreciar. Si lo hacemos en negrita, pues vemos que hemos aplicado un efecto especial a ese tipo de letra, que bueno, que sería lo mismo que aplicar aquí un degradado o algún color especial. Por ejemplo, fijaos que si queremos que sea más oscuro por el centro, fijaos que esto lo hace para toda la selección. Si yo he seleccionado olor, de la palabra dolor, pues lo va a hacer solamente para esta selección. Si selecciono solo la letra O, me vengo, perdón, aquí a los efectos de degradado, lo va a hacer solamente para la letra O. Bueno, ahora sí, vamos a pasar ya al apartado de párrafo y nos va a servir perfectamente esto que tenemos aquí para empezar a explicarlo. El apartado de párrafo tenemos, empezando por esta parte de aquí abajo, que es una de las más utilizadas, es también el segundo para mí que más se utiliza dentro de Word, por eso aparecen estas dos primeras pestañas aquí en esta barra de herramientas como las primeras herramientas que tenemos a la vista. Y además tenemos el acceso rápido a esta ventana flotante que nos permite, como veis, cada vez que hacemos una selección nos aparecen algunas opciones que están tanto en fuente como en párrafo. ¿De acuerdo? Las viñetas, la numeración, los estilos, comentarios que podemos hacer, al margen, etc. Pues bueno, si seleccionamos un párrafo y vamos a ver cuáles son las formas de seleccionar un párrafo, una de ellas es haciendo triple clic sobre el párrafo en concreto. Fijaos que este párrafo termina aquí, el siguiente sería solamente esta frase y el siguiente esta. Es decir, cada vez que han pulsado el intro, ya que acabo de comentar esto, ¿cómo sabemos si han pulsado intro o no? Pues bueno, esta herramienta de aquí, que se llama mostrar todo, nos aparecen unos simbolitos que si imprimimos no se van a ver, pero nos permiten ver dónde ha habido intros y espacios. Fijaos que los espacios lo representa por un puntito y el intro por este símbolo de aquí, que no sé muy bien exactamente, nunca he sabido exactamente qué es o qué representa. Imagino que estará relacionado con algo de las máquinas de escribir. Bueno, pues esto lo podemos activar y desactivar con este botoncito de aquí. Si os encontráis un documento lleno de cosas, pues no lo sé, pueden aparecer cosas como esto, que luego no se imprimen, lo podemos desactivar con estas opciones de aquí. Bueno, esto en concreto, elemento que acabo de insertar, es para la combinación de correspondencia y por algún motivo sí que se ve ahora también. No obstante, lo voy a eliminar, como digo, activo la visualización de esto. Seleccionamos el párrafo, ya os digo, haciendo triple clic o doble clic a la izquierda del párrafo, fijaos,
con doble clic. Si hago solo uno me selecciona una frase. Ahora es cuando digo que esta ventana flotante me puede molestar y si queremos desactivarla, yo en este caso la desactivaría para este tipo de trabajos, tenemos que venir aquí al backstage, archivo, opciones y en opciones tenemos mostrar minibarra de herramientas al seleccionar. Desactivo y ahora si os fijáis cada vez que seleccione una frase ya no me aparece esa minibarra que me tapaba el texto. Por lo tanto, voy a desactivar también esto, ya sé dónde empiezan los párrafos, que son frases. Si hago doble clic aquí, se selecciona el párrafo. Si hago triple clic, como habéis visto, se selecciona todo. Otra opción de seleccionarlo todo es haciendo control E. También, evidentemente, podéis hacer pinchar arriba del todo y arrastrar hacia abajo. Y una forma también de seleccionar párrafos es haciendo triple clic dentro del propio párrafo, o como veis, haciendo esto. Pero ojo, porque en algunos casos, cuando seleccionáis un párrafo, fijaos cómo se ensancha justo cuando llega a seleccionar todo. Fijaos la última línea de todas. Voy a hacerlo más grande. Si selecciono del principio hasta justo aquí, hay un punto, ¿vale? Simplemente este espacio extra que hay detrás del punto, si está seleccionado o no, puede hacer que nos dé problemas, sobre todo cuando hacemos columnas y cosas de este tipo. Así que cuidado con las selecciones. En este caso ha seleccionado el párrafo, creo que no habría ningún problema, pero en el caso de que tuvieses algún problema, puedes intentar no seleccionar el final, como acabo de hacer yo justo ahora. A ver si me lo permite. Ahí. Sobre todo cuando actuemos creemos cosas con columnas. Por lo tanto, doble clic a la izquierda, selecciona el párrafo, triple clic sobre él. Y los párrafos pueden estar alineados de diversas formas. Una forma, como hemos hecho antes, para que vieseis cómo cambiaban esto es seleccionar el párrafo y pulsar aquí las opciones de alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha o justificar. Alineado a la derecha, a la izquierda, perdón, centrar, alineado a la derecha y justificado. Justificado es que se iguala a los dos lados, ¿vale? Que intenta que la última letra de la palabra, de la frase, antes de cambiar de línea, queden siempre a la misma altura. Pero además de esto, tenemos una opción que se llama justificado de última línea. Y es decir, en este caso no queda muy bonito porque las letras, digamos, las palabras que contiene esta frase la última frase termina bastante menos de la mitad, pero algunas veces, sí, imaginad que añadimos esto de aquí, que voy a dar a control C, voy a pegar aquí, control V, voy a añadir un par de palabras más, o tres, a ver, copiar, pegar, y una más, voy a poner esta otra palabra aquí. Vale, fijaos que ahora ya me he quedado más cerca de casi del final. Pues existe una opción que se llama justificado de última línea, que si nos situamos después del punto, pulsamos mayúsculas y le damos al intro, estira todas las palabras para que quede alineado a la derecha del todo. Esto se llama justificado de última línea. Si queremos seleccionar, vamos a darle a deshacer. Si queremos seleccionar varios párrafos, podemos hacer triple clic sobre uno de ellos, triple clic sobre otro de ellos, manteniendo la tecla de control pulsada, triple clic, o bien hacer una selección de una frase. Imaginad que esto que acabo de seleccionar lo quiero poner en negrita, o lo quiero resaltar. Pues bueno, con esa selección que acabo de hacer, podemos resaltar. Voy a darle a deshacer. Recordad, con el control pulsado y seleccionando lo que queramos marcar. Además tenemos las opciones de interlineado. El interlineado es el espacio que hay cuando pulsamos el espacio que hay entre las líneas, y también vamos a ver cómo modificar el espacio que hay que se genera cuando pulsamos el intro.
¿vale? Es decir, el espacio que hay justo aquí en medio, que yo aquí no puedo poner el cursor porque aquí no hay ningún espacio. Simplemente se ha ensanchado el espaciado anterior y posterior a los párrafos. Pues bueno, vamos a tomar como referencia, por ejemplo, este párrafo de aquí y vamos a modificar el espaciado que hay entre las líneas. Para ello venimos aquí y tenemos las opciones por defecto que nos aparecen de 1, 1.15, 1.50, 2, 2.50 y 3. Fijaos que se va separando cada vez más. Tenemos la opción de agregar espacio antes del párrafo y después del párrafo. Fijaos. O quitar espacio, perdón, después del párrafo. O venir aquí a las opciones de interlineado y se nos abre este cuadro de diálogo de párrafo que nos está mostrando ahora. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una alineación a la izquierda con un nivel de esquema que todavía no los hemos visto, de texto independiente y además no tenemos sangría, ahora veremos las sangrías. Por lo tanto, este apartado de aquí lo saltamos. Y el espaciado que os decía posterior, es decir, entre párrafos, podemos aumentarlo, por ejemplo, a 24. Entonces, fijaos que yo ahora aquí no puedo escribir, no puedo insertar el cursor, sino que he generado un espaciado de 24. Vamos a venir otra vez aquí a las opciones. Opciones de interlineado. Lo vamos a dejar en 6. No estoy seguro de si por defecto era 6 o era 8. Vamos a ver. Bueno, creo que era 8 porque aquí parece que me está poniendo... Bueno, me está dando la opción de hacerlo automático. Supongo que era 8. Venimos aquí otra vez. Pues no, vamos a poner 8, escrito a mano. A ver si me deja. Y lo doy a aceptar. Parece que 8 a lo mejor es demasiado. 2 líneas, una línea. Vamos a ponerlo en 0 de nuevo. 0 lo deja todo pegado. Y si lo queremos dejar en 8, vamos a poner aquí 8. Ahora sí, sí que me lo permite. Vale. Una vez visto esto, también tenemos la opción de... a ver si me he dejado alguna cosa más por aquí. No, de momento vamos a dejar este apartado de aquí. Y nos vamos a venir al siguiente, que es el sombreado. El sombreado nos permite resaltar un párrafo entero. Por ejemplo, yo aunque me sitúe aquí, si vengo aquí y lo doy al sombreado, pues lo hace para todo el párrafo. Recordad que antes, si lo queríamos para una sola palabra, tenemos que venir aquí a resaltado. Y si lo queremos para todo el párrafo, tenemos que venir aquí. Fijaos otra vez que tenemos problemas a lo mejor de contraste. Para que podamos leer el texto podemos activar solo contraste alto y en función del color que elijamos, si elegimos negro el texto lo cambia a color blanco y con los colores oscuros ocurre lo mismo. ¿Vale? Ahora en este caso esto de aquí no lo vemos, podemos elegir un color, desactivar el contraste alto y cambiar el tipo de texto, a ver si me deja, a negro. En este caso. Además, cualquier párrafo, nos situamos sobre él, podemos seleccionar colores distintos para cada uno de ellos. ¿Qué más opciones tenemos? Tenemos más colores por aquí. Podríamos elegir algún color personalizado, si no aparece ninguna de las opciones que tenemos ahí, y modificarlos también. Además tenemos las herramientas de bordes. Estos bordes sirven tanto para los párrafos como para la hoja entera. Por lo tanto, si queremos aplicar un borde en un párrafo, es decir, después de esta línea, por ejemplo, que haya después de este párrafo que haya una línea que los separe los dos, pues podemos venir aquí y poner borde inferior. ¿Veis cómo queda? O poner un borde externo. Fijaos que los bordes de los párrafos llegan hasta el final de la línea. Los bordes verticales, en este caso, no tienen mucho sentido.
También podríamos aplicar una línea horizontal o dibujar tablas. Pero si queremos hacer un borde, por ejemplo, aquí tenemos borde izquierdo, borde derecho, fijaos cómo cambia, aquí abajo, borde inferior, borde superior, todos los bordes, o si queremos hacer cosas más especiales ya tenemos que venir a bordes y sombreado. Imaginad que yo solamente quiero hacer un recuadro en la palabra vitae, por ejemplo, esta que tengo aquí. ¿Cómo podría hacer esto? Es decir, es como un resaltado, pero en este caso la idea es... Voy a desactivar el resaltado. Sin color. Vale. A veces si queremos activar una herramienta podemos darle a la tecla escape, al ESC. Seleccionamos esta palabra y así salimos de la herramienta que teníamos colocada. Seleccionamos esta palabra, venimos aquí a bordes y sombreado. Fijaos que estamos en bordes ahora. Voy a aplicar, por ejemplo, un cuadro. Y aquí tenemos la opción de seleccionar aplicar a texto o aplicar a párrafo. Si yo solamente quiero la palabra vitae, pues tendré que aplicar a texto, a lo que acabo de seleccionar. Entonces ya tengo solamente con un recuadro la palabra vitae. Pero puedo hacerlo también con varias palabras juntas. Por ejemplo, estas tres. Vendría aquí, bordes y sombreado, me aseguro de que esté aplicar a texto, le doy a cuadro y si no me gusta la línea y prefiero una doble línea, por ejemplo, o algo más especial, con un color especial y con un grosor menor, pues selecciono todas esas opciones y le doy a aceptar. Como veis. Pero ¿y cómo hago si yo quiero poner un borde a toda la página? Pues simplemente venimos aquí de nuevo, bordes y sombreados, y ahora en lugar, decir también que hay opciones más especiales de 3D, y no sé si aquí las tenemos todas, o dibujitos ya un poco más especiales. Antiguamente sí que había más cosas un poco extrañas, creo que en bordes de página siguen manteniéndose. Por ejemplo, si quiero en borde de página seleccionar algo, fijaos que aquí pone aplicar a todo el documento o a una sección. Podemos seleccionar un cuadro con sombra aplicado a todo el documento, ¿vale? Con una línea fina. Voy a hacerle un poquito más gruesa la línea. Aquí tengo. Aquí tenemos el arte. Esto creo que ya es demasiado excesivo, siempre lo ha sido. Y para mí, pues bueno, no sé si en algún caso puede tener utilidad para hacer algún cartel, pero con las herramientas que tenemos hoy en día, esto creo que ya casi no tiene casi ninguna utilidad. Aún así que sepáis que podéis poner un borde especial al documento. Si le doy a aceptar a esto que había seleccionado, pues fijaos que me ha aparecido este borde con el diseño que, como veis, se aplica a todo el documento. Bueno, pues hasta aquí tenemos los bordes. Creo que no me he dejado nada. Luego tenemos el apartado de sombreado. ¿Qué es lo que hace sombreado? Pues vamos a seleccionar un párrafo, por ejemplo, este. En realidad está seleccionado ya porque lo va a aplicar solamente al párrafo. Venimos aquí, venimos a sombreado, elegimos un color de relleno. Y fijaos que aquí en claro, sólido, bla, 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 hay unos porcentajes, pero si nos desplazamos hacia abajo, empiezan a salir tramas. Vertical, oblicuo, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. En algún caso, pues si queremos tachar algo que no queremos que se vea o que no se vea bien del todo, pues podríamos jugar a lo mejor con estas herramientas. Fijaos que he puesto seleccionar a párrafo, a todo el párrafo. También podríamos aplicarlo solamente al texto. Y fijaos ahora, se voy a ponerlo en algún color distinto para que lo veamos mejor. Le doy a aceptar y fijaos cómo queda. Pues bueno, he creado aquí unas líneas sobre el texto que en algunos casos podría ser interesante también. Bueno, vistos los párrafos, todas las herramientas de aquí abajo, que ahora creo que sí que las hemos visto todas, vamos a ver las herramientas de arriba.
Vamos a seleccionar todo, le damos a eliminar formato. Voy a eliminar sin color los subrayados y además el borde este que he creado, que para eliminarlo, de nuevo, pues tenemos que venir aquí a bordes, borde sombreado, elegir borde de página y poner ninguno. Ya lo tenemos ahora sin bordes y vamos a empezar a ver el apartado de viñetas. El primero de todos los que nos aparece es viñetas, que tiene aquí un desplegable. Y bueno, yo he estado haciendo algunas pruebas extrañas para que veáis todas las opciones que tenemos. Si seleccionamos esto, ¿para qué nos sirve? Pues bueno, imaginad que estos son subpuntos del texto anterior. Y que esto lo tenemos dividido en, vamos a poner aquí, varias frases. Este y este. Y estos tres elementos queremos que aparezcan con un puntito, con una viñeta, que si pulsamos una vez, pues nos aparece la que sale por defecto. Aquí tenemos otras, estas dos de aquí las he añadido yo posteriormente para que viésemos curiosidades, pero las más habituales pues son estas que tenemos aquí, los cuadrados, o esta, esta otra, vale, que son las habituales. Y estas viñetas, fijaos que yo no puedo seleccionarlas. Bueno, sí puedo seleccionarlas porque puedo modificar la posición en la que están, pero no puedo moverlas. No puedo moverlas ahora a mano. Tendría que moverlas con la regla. Estas viñetas tienen varias opciones. Podemos, fijaos que aquí hay una viñeta, puede haber una subviñeta, es decir, otro nivel distinto, dentro de ese otro más y así sucesivamente todos los que consideremos. Pero bueno, fijaos que cada vez que pulso al intro y luego al tabulador, la tecla que pone Tab, tiene una flecha en cada sentido, pues va modificando esto hacia la derecha. O si le doy a la tecla de retroceso, la de borrar, lo lleva hasta el principio. Fijaos. En este caso, vale, aquí hay un truco. A ver si me aparece la viñeta. Que es la primera vez que le damos a retroceso no la lleva hacia atrás. Tenemos que darle una vez al tabulador y ahora sí, si le damos a retroceso, la devuelve al sitio. Bueno, estas viñetas las podemos adaptar a nuestro gusto. Podemos hacer viñetas nuevas como esta de Donald Trump o esta de unas olivas. Curiosidades que podemos hacer con definir nueva viñeta. Y dentro de estas opciones tenemos imagen. Y dentro de imagen podemos elegir una con nuestra cara, por ejemplo. O con un pez. Vamos a poner pez. Aquí en buscar elegimos alguna imagen que nos guste, preferiblemente que esté bordeada de blanco. Vamos a elegir esta que tenemos aquí. Y le damos a insertar. Tarda un poquito en descargarlo, pero como veis, pues genera este efecto curioso. Estas viñetas tienen niveles distintos, como veis. Cada nivel de ellos se puede crear una viñeta a nuestro gusto. Es decir, para esta un pez, para la otra Donald Trump, para la otra unas olivas, etcétera, etcétera. ¿Y esto desde dónde lo podemos hacer? Desde este botón de aquí. Pero antes vamos a ver cómo gestionar, cómo realizar viñetas en vez de con símbolos, con números. Fijaos que aquí, si pulso, que es el siguiente botón, numeración, tenemos la opción de que aparezca como primer, segundo, tercer. Supongo que está en valenciano. 1, 2, 3. 1, 2, 3 con paréntesis, en números romanos, ABC, ABC con minúsculas y con paréntesis, ABC con puntito, números romanos en minúsculas, etcétera, etcétera. Pero también podemos establecer otro tipo de numeración que nos guste a nosotros. Aquí, como decía, tenemos el botón de... El nombre exacto es lista multinivel. Pues bueno, si queremos aplicar cosas distintas, por ejemplo, que el primero sea con números, el segundo sea con letras, el tercero con números romanos, aquí tenemos la opción de hacerlo así. Fijaos que los distintos niveles van cambiando en función de lo que teníamos ahí. Pero oye, es que yo no quiero hacerlo así. Yo quiero que esto sea
distinto. Que esto sea un punto, esto sea la cara de Donald Trump y esto un pez. Pues bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Nos venimos aquí, nos venimos a definir nueva lista multinivel y aquí tenemos que ir eligiendo en el primer nivel que queremos un número, pues ya lo tenemos así. Nos situamos en el segundo nivel. ¿Qué estilo de número para este nivel? Pues venimos aquí y si no nos gusta uno, pues elegimos una imagen como las que teníamos aquí. Donald Trump he dicho. Pues nada, le vamos a aceptar. Entonces cuando hagamos tabulación, nos aparecerá la cara de Donald Trump ahí. Si el tercer nivel queremos otra cosa, por ejemplo, ahora nos aparece Donald Trump, voy a poner, si en lugar de esto, cuando hagamos tabulador, en vez de un número romano en minúsculas, queremos otra cosa, pues venimos aquí, seleccionamos el párrafo de nuevo, venimos aquí a la lista multinivel, definir nueva lista multinivel, tenemos ahí en el 2 a Donald Trump y en el tercero hemos dicho un pez, por ejemplo, pues nos venimos aquí al estilo y aquí más abajo elegimos la imagen del pez que ya la tenemos cargada. Y en el tercer nivel, ahora como veis, pues tenemos el pez que hemos seleccionado antes. Como veis, puede tener cierta utilidad en algunos casos y es conveniente que sepáis utilizarlo. Además, aquí tenemos una opción, unos botones que se llaman sangrías, aumentar o disminuir sangría. ¿Y qué es una sangría? Pues fijaos, cuando le damos a aumentar sangría, fijaos que se va desplazando todo el texto hacia la derecha. No solo el texto, sino que si os fijáis arriba que tenemos esta regla. Para ver la regla, si no la tenéis, le tenéis que pulsar en vista y activar la regla. Lo leemos a inicio. Fijaos que esto se desplaza hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto se llama sangría. No solo podemos desplazar una parte del texto. Imaginad que queremos poner una fotografía aquí y queremos hacer una sangría, es decir, lo desplaza todo hacia allá, aunque hay otros elementos que podemos utilizar en las sangrías. A la hora de combinar texto e imagen, pero en este caso, sangría nos modifica todo el texto, nos lo lleva a la derecha o a la izquierda, aunque podemos hacerlo también con estas flechitas de aquí arriba, pulsando el cuadrado. Y fijaos que tenemos una flechita arriba, otra abajo. Esto, la de arriba, modifica la primera línea, no solo hacia adelante, sino hacia atrás. Las dos de abajo, el texto a partir de la primera línea. Esto que estoy haciendo yo ahora, voy a darle a deshacer, lo voy a llevar de nuevo aquí al principio. Eso se llama sangría francesa o sangría de primera línea. Y antes me lo he saltado, lo tenemos también en la opción de aquí, en el apartado de sangría. Fijaos que aquí hay sangría de primera línea, que podemos hacerla en 1.25, es decir, desplazarlo hasta 1.25, hasta aquí. Voy a darle a aceptar para que lo veáis. Ha desplazado esta flechita hacia aquí y lo demás lo ha dejado al margen. Seguimos aquí, volvemos. O la sangría francesa que lo hace al contrario. Deja el texto de la primera línea al principio y desplaza el resto. Como veis, puede tener también utilidad en muchos casos. Sobre todo la sangría de primera línea se utiliza mucho. Se utiliza, a mi parecer, más que la sangría francesa. Además, el último botón de todos los que tenemos aquí es el botón de ordenar alfabéticamente, que en el caso de tener varios textos que queramos, imaginaos que queremos ordenar este texto, estos párrafos, S, F, D, E, vamos a ponerlo, voy a inventármelo, A, B, C, ahí tenemos una D, voy a poner una E aquí, por ejemplo. Imaginaos que quiero ordenar estos párrafos por la inicial de cada una de las palabras, por orden alfabético. Pues bueno, pulsamos aquí en ordenar, párrafos en orden ascendente, le doy a aceptar. Fijaos, A, B, C, D, E y F. Fijaos que me ha ordenado automáticamente todo
con un solo botón sin necesidad de tener que seleccionar y mover estos párrafos, que no lo he explicado, los podríamos, si seleccionamos un párrafo y lo queremos mover de posición, bien, si hacemos clic y lo mantenemos pulsado y lo desplazamos hacia el lugar donde queremos que vaya, por ejemplo aquí, se modifica. Otra opción que podemos hacer es control X, colocarnos en el punto donde queremos que vaya, darle a control V, es decir, cortar, pegar. Y por supuesto los botones de control C copian, y si le doy al intro y le doy a control V, lo pego, lo duplico, lo creo otra vez. Y con esto quedan vistos estos dos apartados. En el siguiente vídeo, pensaba verlo hoy también, pero lo vamos a ver en el siguiente vídeo, los apartados de pegar, el botón de pegar que me lo he dejado aquí a la izquierda, que, bueno, acabo de explicar control C, control V, que son estas opciones, pegar es esta opción de aquí, control C es el equivalente, control X, perdón, es el equivalente a cortar, control C el equivalente a este botón de aquí de pegar. Pero veremos esto en siguientes vídeos. Hasta pronto.